Buenos días a todos y a todas. Me llamo María Vázquez, soy maestra de Educación Especial y psicopedagoga y colaboro con la Asociación Gitana de Gijón en su proyecto de apoyo escolar a la infancia. Quisiera haceros llegar una serie de reflexiones acerca de lo que la educación a distancia en general ha supuesto y en situaciones de vulnerabilidad particularmente, pero desde una perspectiva positiva, es decir, con qué nos deberíamos quedar y qué podemos sacar de ganancia de todo esto que ha ocurrido. Obviamente, sí ha sido una situación muy difícil e inesperada que nos ha afectado a todos independientemente de la zona en la que vivamos, de nuestra cultura, nuestra clase social, independientemente de seamos familias, docentes o alumnos, y que ha puesto en valor una serie de necesidades intrínsecas al propio proceso educativo que siempre han estado ahí, pero que a veces en la enseñanza presencial quedan diluidas pues, por la propia mecánica escolar. El cierre de las escuelas por causa de la COVID-19 ocasionó una serie de necesidades que hasta el momento nadie se había planteado con la quizá intensidad con que ha sido necesario hacerlo durante el confinamiento y posteriormente. Estas necesidades responden inicialmente al intento de mantener un proyecto educativo en marcha, pero cuando se trata de alumnado de etnia gitana, además de la docencia y los aprendizajes curriculares, aparecen en muchos otros casos necesidades adicionales relacionadas con situaciones de vulnerabilidad, desfase curricular, desconexión digital o falta de formación de las familias, que si bien no son exclusivas de este colectivo, esto sí que lo quiero dejar muy claro, sí que se han visto con mayor incidencia y que por tanto han requerido de una rápida identificación, análisis del problema e implementación de soluciones a corto, medio plazo durante la época de confinamiento y aún hoy en día. La Asociación Gitana de Gijón ha prestado ayuda y trabajado en este periodo, como viene siendo habitual desde nuestro programa de apoyo escolar, en colaboración con diversos centros educativos de la ciudad, pero hemos tenido que ampliar nuestros objetivos y afrontar nuevos retos para que nuestro apoyo a profesores y familias hiciera más sencilla la función docente en este periodo. Podríamos organizar las necesidades que hemos detectado teniendo en cuenta los tres agentes principales de la comunidad educativa: el profesorado, las familias y el alumnado. En cuanto a las necesidades o los retos del profesorado, obviamente la mejora de las competencias tecnológicas para implementar una única plataforma de acceso a las clases online. Han tenido que establecer nuevas vías de comunicación con las familias, pero también con profesionales externos, como puede ser personal de apoyo educativo, por ejemplo en este caso de la Asociación Gitana. Por tanto, el número de horas dedicadas a la coordinación entre los distintos agentes educativos se ha visto multiplicado, puesto que mucho de lo que se puede hacer de forma ágil e inmediata en el día a día en una escuela resulta más costoso cuando se hace de manera telemática, sobre todo en unos primeros momentos del confinamiento. Las actividades propuestas por los profesores han tenido que presentarse en formato digital para los alumnos que sí tenían acceso, pero también en formatos más convencionales como el papel para los que no. Lo que ocurre es que a veces esas actividades estaban diseñadas para realizarlas en un espacio compartido con el profesor, fuera bien en el aula ordinaria o en el aula online, donde el docente pudiera explicar su contenido y ayudar en su realización, es decir, que hubiera un feedback inmediato. Los profesores han tenido que adaptar la temporalización en la intervención diseñando actividades online tanto sincrónicas, es decir, en horarios en que los chavales podían estar conectados o con el soporte de la familia si así lo precisaban, y actividades asincrónicas a través del papel o del mail. Han tenido que reajustar expectativas y objetivos al ritmo del trabajo del alumnado desde sus casas, a la carencia o no de dispositivos tecnológicos y a su conocimiento digital. En numerosas ocasiones el tipo de intervención requerida por el alumnado no ha podido llevarse a cabo de manera virtual, a necesitar contextos presenciales, como es el caso de algunas necesidades educativas especiales y de aprendizaje, y en algunos casos de educación especial específica. En cuanto a las necesidades de las familias, han surgido del rol que han tenido que asumir durante este periodo en que las escuelas han estado cerradas. Ellas han sido las que han acompañado y supervisado a sus hijos en su actividad formativa y su desarrollo personal. Su soporte ha sido totalmente fundamental. Desde luego, ese rol ha sido asumido principalmente por la mujer, pues en su mayoría, aun estando activas, han sido las primeras que han vivido ERTES o ERES, y aún más en el caso de la mujer gitana, pues el cuidado de la casa y los hijos es una función prioritaria e históricamente establecida en su cultura.
Aunque algunos alumnos hayan podido seguir el ritmo de trabajo de manera más o menos autónoma, lo cierto es que las dificultades de acceso digital han requerido de la implementación de nuevas técnicas y estrategias de apoyo educativo por parte de los profesionales. Un alto número de alumnos de etnia gitana ha requerido soporte adicional de proyectos como el nuestro de la Asociación Gitana de Gijón para poder realizar las tareas propuestas por sus centros educativos respectivos. Las familias, además, han tenido que mejorar sus competencias tecnológicas, aprendiendo cómo funcionan dispositivos, plataformas, programas y aplicaciones a través de los cuales los docentes enviaban información y las actividades a desarrollar. Muchas han tenido problemas para acceder al equipamiento tecnológico necesario o para disponer de una conexión óptima y funcional a Internet. En este sentido, por ejemplo, fueron de gran ayuda las tarjetas repartidas por la Administración Educativa, la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Pero, por ejemplo, nosotras desde la Asociación Gitana hemos tenido que ayudar para que las familias en riesgo de exclusión sociodigital fueran capaces siquiera de configurar su uso, lo que ha supuesto un desafío comunicativo para la propia gestión de la ayuda, porque muchas veces había que hacerlo de forma telefónica. La situación ha resultado aún más compleja en familias con más de un hijo, ya que incluso en un mismo colegio se han utilizado sistemas y recursos diferentes según el curso, planteando necesidades muy diversas para uno u otro hermano, además de la alternancia en el uso del dispositivo en el caso de familias que solamente disponían de uno. Y después podemos hablar de las necesidades del alumnado. Se derivan fundamentalmente del perfil de aprendizaje que presentan, en muchos casos por debajo de su grupo clase y que requieren, como norma general, apoyos individualizados dentro de su grupo. Se han tenido que crear espacios para mantener la socialización. Redes como WhatsApp, Hangout, TikTok o Discord han resultado fundamentales para que los chavales mantuvieran sus actividades lúdicas de relación interpersonal con amigos y compañeros. No olvidemos que han estado confinados y no han podido salir en ningún momento de casa. Han tenido que adaptarse a nuevas funcionalidades de los dispositivos y desarrollar sus competencias digitales para utilizarlos con fines muy variados, más allá del ocio. Yo diría, el móvil es el gran desconocido. Que los chavales tengan un móvil, que sepan, sobre todo los mayores de secundaria, que sepan utilizarlo para el ocio. No quiere decir que puedan o que sepan descargarse un mail, utilizar un archivo PDF, modificar un Word, volver a reenviárselo al profesor. Es decir, han tenido que aprender a utilizar su dispositivo más allá de sus usos lúdicos. Aquellos que ya utilizaban recursos tecnológicos en el aula se han visto obviamente beneficiados, ya que tenían un mejor dominio de los dispositivos y de algunos de los programas o aplicaciones. En la comunicación online se requiere un mayor esfuerzo de atención y de concentración. Se requiere también lidiar con problemas técnicos que puedan surgir o de la inseguridad propia que produce el hablar o mantener una videollamada, el ser grabado, el que los otros compañeros te vean a través de la pantalla o el verte tú mismo reflejado en la pantalla de tu ordenador o de tu tablet. Ante esta situación inesperada de docencia virtual, se han hecho y se continúan haciendo grandes esfuerzos para afrontar de la mejor manera posible el nuevo curso escolar. Ha habido que preparar escenarios de posibles confinamientos, pero también de cuarentenas preventivas, intentando que ningún alumno quede descolgado de su grupo clase. De esta situación hemos aprendido todos, tanto estrategias útiles como métodos que no lo son tanto. Y por eso nos parece necesario concluir con unas reflexiones acerca de la educación a distancia, poniendo en especial valor aquello que sí ha resultado positivo y que creemos marca la línea a seguir. Debemos de realizar un proceso de crítica constructiva, no demonizar la enseñanza online o verla como una hermana pobre de la enseñanza presencial, sino analizar aquellos aspectos positivos y centrarnos en lo que sí ha funcionado para trabajarlo en la cotidianidad de nuestra actividad docente. Yo destacaría una serie de puntos que han puesto en valor, que aparecen en el proceso de enseñanza, pero que la educación digital ha puesto en valor. El primero sería que el aprendizaje es siempre individual. Obviamente, cualquier profesor lo tiene muy claro. Hay muchas madres que nos han dicho que la experiencia de educación online proporcionada por su centro educativo sí o no ha funcionado o simplemente ni siquiera existió, incluso con diferencia en cada uno de sus hijos. El primer elemento a tener en cuenta, por tanto, es que esta experiencia digital también es individual, al igual que el aprendizaje mismo, y esto es una ganancia porque además ha abierto nuevos canales de comunicación. El profesor ha sido capaz de ver en su pantalla a todos sus alumnos conectados
ha podido mantener una atención más focalizada en cada uno de ellos. Determinados comportamientos o situaciones que se pueden diluir en el día a día de un aula han quedado reflejados y patentes a través del ordenador o de su tablet, de su pantalla. Y ha podido incluso mantener esos canales de comunicación diciéndoles a los chicos, a uno determinado, que se quede un ratito más conectado. Muchos docentes han aprovechado para hablar con todos ellos de manera individual, casi de forma pues semanal. Algunos que no han sido, por lo que sea, no han sido capaces de realizar este aprendizaje digital, esta enseñanza digital, han utilizado su teléfono móvil particular y han llamado a sus alumnos para ver qué tal en esta situación, que fue un poco shock para todos, adultos y chavales. Entonces, en ese sentido, se ha potenciado la visión de que el aprendizaje es siempre individual y la enseñanza online también es siempre individual, y se han abierto esos nuevos canales de comunicación. El segundo punto a destacar sería la motivación. Los chavales, para aprender, tienen que mantener una motivación, una atención sostenida, y esa motivación está en una línea muy delgada entre lo que es el aprendizaje y el entretenimiento. Esto lo saben bien nuestros compañeros de educación infantil, que hacen que los niños pues lleven pues un juguetito que tienen en casa, o un libro el que más les haya gustado, o un CD o un USB con sus canciones favoritas, algo propio, algo suyo al cole. La educación online presencial nos ha permitido tener una pantalla, una ventana a la vivienda de nuestros alumnos, a su habitación, a su rincón de estudio, a sus características de estudio también. El que no tenía pues su pupitre, a lo mejor tenía que hacer las actividades o conectarse desde la cocina de su casa, donde estaba todo el resto de su familia. Pero sin duda, esa pantalla a su forma de vida, a su casa, a su familia, ese mostrar a los demás sus cosas, ha sido utilizado por muchos maestros y muchos profesores como fuente también de motivación, para que se conectaran, para que vieran a sus compañeros. Un poco, si queréis, pues la curiosidad, ¿no?, de ver cómo es la vida del otro, o cómo está el otro en estos momentos difíciles para todos. Como tercer punto destacaría el nivel de alerta. A ver, un niño recién despertado, pues entre que desayunaba, se vestía, iba hasta el cole caminando o en autobús, llegaba a la fila, esperaba subir y ya definitivamente se sentaba en su aula, pues bueno, pues ocurría un periodo de tiempo y de activación. ¿Qué ha ocurrido con la enseñanza online? Sobre todo con los mayores. Porque a los peques, bueno, pues eran sus padres los que les despertaban, ¿no?, y digamos seguían esa rutina diaria. Pero sobre todo con los mayores, 10 minutos antes de la clase online, pues bueno, me levanto, me lavo un poco la cara, y si sigo con el pijama, pues tampoco pasa nada, ¿no? Algunos incluso se ponían a desayunar mientras estaban atendiendo al profesor, o apagaban su cámara diciendo que les daba vergüenza, y en realidad es que ni siquiera estaban presentes. Los niveles de alerta son muy importantes, porque además las actividades online son ante todo pasivas y provocan incluso que el niño pueda llegar a dormirse. Entonces los padres han visto la necesidad de la alternancia entre actividades que se hacen muy bien en el cole, cuando la educación es presencial, actividades de movimiento, actividades dinámicas, y otras actividades como puede ser el estudio, que son más tranquilas, más relajadas, que estamos sentados, pero que nuestro nivel de alerta, aunque nuestro nivel físico sea pasivo, nuestro nivel de alerta tiene que ser muy activo. Otro punto que yo destacaría sería el de la organización y la autogestión. Es decir, todos los niños han tenido que reordenar, que trabajar y que organizar el lugar en el que estaban estudiando para poder atender a los requerimientos que su profesor le hacía online. Obviamente los niños preparan la mochila cuando van al colegio y la preparan el día antes, pero si llegan a clase y les falta algo, pues bueno, siempre algún otro compañero se lo deja, o incluso el profesor le proporciona el material. Ahora mismo, con las medidas COVID, sabéis que no se puede compartir este material, con lo cual pues la mochila tiene que estar súper revisada del día anterior. Pero cuando se establecieron las clases online, las clases presenciales, se vio la necesidad de que estos niños tuvieran su reorganización o su organización en su propio espacio, en su lugar de estudio, y que además fueran capaces en muchos casos de buscar material alternativo a aquel que le estaba pidiendo el profesor.
Me explico, como estaba todo cerrado, pues a lo mejor el profesor nos pedía un compás o, por decir, un elemento que no siempre tenemos en casa, ¿no? O un transportador de ángulos, o en plástica nos pedían determinados materiales que nosotros en esos momentos no teníamos en casa ni teníamos manera de conseguir. Entonces muchos niños han tenido que hacer un ejercicio de reflexión y de practicidad y de búsqueda de distintas alternativas en la resolución de problemas referidos al material que nos pide el profesor. Pues un ejemplo muy claro, por ejemplo, pues si nos pide rotuladores de colores y no tenemos rotuladores, pues vamos a utilizar ceras de colores, ¿no? Parece un ejemplo casi tonto, pero este proceso de pensamiento diferencial, de búsqueda de distintas alternativas a un problema y de escoger la solución que mejor me vaya o se adapte sea más simple, más sencilla para mí en la resolución de este problema, pues es un gran avance en el estudio en el desarrollo psicológico y social de los chavales. Es un gran avance en el procesamiento integral del pensamiento. En ese sentido también la autorregulación de la que han tenido que hacer gala a la hora de conectarse a sus clases online. Quiero decir, nosotros en el colegio tenemos una estructura con los pupitres, estamos sentados, un niño quiere hablar, levanta la mano y espera su turno. Está como muy interiorizado. Sin embargo, en las clases online, y a todos nos ha pasado cuando hemos intentado hablar con nuestra familia por cualquier plataforma en las que podíamos intervenir varios y hacer un grupo, es muy difícil realmente. Al principio pues todos queríamos hablar a la vez, había hilos de conversación que se quedaban colgados porque nadie los seguía, había momentos de silencio o de repente pues a uno se le caía el casco y no oía, otro silenciaba la imagen o venían los animales domésticos, el gato se te ponía por el medio, o alguien pasaba la aspiradora, la vecina ponía música. Entonces los niños han tenido que hacer un ejercicio de autorregulación inmenso, han tenido que desarrollar destrezas para callarse, para esperar su turno hasta que me toque a mí, han tenido que practicar y reformar y reforzar para concentrarse en la información que le llegaba de parte de su profesor. Y ya para terminar, los dos últimos puntos que quisiera destacar serían: el primero, la autonomía, la rutina y las responsabilidades que han tenido que acatar los niños. Aquí podemos tener dos visiones diferentes. Una en la que el niño sí que es capaz de realizar las actividades digitalmente porque pues en su centro educativo o porque ya tenía una educación previa al respecto y no ha necesitado la ayuda de sus padres. E incluso hay padres que han necesitado la ayuda de los niños, cosa que ha sido maravillosa porque ellos ha visto reforzado en su autonomía para poder seguir pues una tutoría con el profesor, la maestra o el maestro de aula o una reunión de padres. Y en otros casos pues hemos visto que los padres hemos ayudado a los niños al principio, pero poco a poco les hemos dejado solos. Poco a poco, conforme hemos visto que ellos han conseguido dominar este mundo digital, al menos para las tareas encomendadas por el colegio, les hemos permitido que adquirieran esa autonomía. Ocurre lo mismo cuando los niños son peques y pues aprenden a ducharse, a asearse, a vestirse o a comer. Sin embargo, no sé por qué no ocurre lo mismo con los aprendizajes escolares en el aula ordinaria. Quiero decir, a mí muchas madres me comentan y padres que en los cursos iniciales de la escuela los niños no necesitan ayuda en casa para hacer las tareas o para estudiar porque realmente el requerimiento pues es muy pequeño, el de la escuela, y que sin embargo conforme se van haciendo mayores y van promocionando los cursos cada vez más, quinto, sexto y por supuesto en secundaria, necesitan un apoyo, lo que yo llamo la mamá banqueta, ¿no? Nos ponemos al lado para que haga la tarea, para supervisar que lo está haciendo bien. Y yo un poco le daría la vuelta intentando aplicar lo que hemos aprendido con el aprendizaje digital. Realmente me parece, y esto es una opinión como docente, que cuando los niños necesitan ayuda es sobre todo en los primeros años de escolarización, porque es cuando van a aprender lo que es más importante para ellos, que es la lectoescritura. Es lo más importante, es lo más novedoso, es lo más distinto y es algo a lo que nunca se han enfrentado. El hecho de que los libros, conforme vamos promocionando los cursos, tengan más contenido que estudiar, memorístico, o dependiendo si en el colegio trabajan por proyectos, que sea más práctico,
no quiere decir que a los niños les resulte más difícil si ellos tienen una rutina y unas técnicas de estudio que ya vienen trabajadas desde que son muy pequeños. Pero si la enseñanza principal e inicial de la lectoescritura se ve truncada por la razón que sea, los niños que no son eficaces o eficientes lectores, los niños que no tienen una buena comprensión lectora, esos niños van a tener dificultades a lo largo de toda su etapa educativa, de toda, porque no importa que estemos hablando de la asignatura de lengua, de sociales, de naturales o de biología, van a tener problemas también en matemáticas o en física, en química, porque no van a ser capaces de leer los enunciados de los problemas que los profesores les plantean y no van a saber resolverlos. A lo mejor sí saben la técnica, a lo mejor sí saben aplicar la fórmula, pero no saben en qué momento tienen que aplicarla porque no están entendiendo el texto. Entonces, quizá yo desde aquí quiero lanzar una reflexión a los padres. Los niños cuando son pequeños es cuando más ayuda necesitan nuestra en todos los ámbitos de la vida y también en la escolar, porque tenemos que marcar esas rutinas dentro de nuestro hogar, esos momentos de estudio, esos momentos de relajación, esa idea de tengo que tenerlo todo encima de la mesa, tengo que revisar la agenda, tengo que tener un calendario con mis exámenes marcados y las fechas de entrega de los trabajos para poder prever el tiempo que tengo para preparar cada uno de ellos. Y eso no es algo que haya que preparar en quinto, sexto, secundaria. Eso es algo que los niños tienen que aprender a hacer desde que empiezan en primaria. Con el fomento de la lectoescritura en casa, buscar ese ratito para leer juntos, buscar ese ratito para que los niños me lean. Es difícil, lleva tiempo, quizás es el aprendizaje escolar que más tiempo lleve, pero si esto lo hacemos bien, siempre en colaboración con los docentes, el estudio va a ser muy eficaz y muy eficiente cuando ellos sean mayores. No van a estar sentados delante de los libros 2 horas sin hacer nada. Van a tenerlo resuelto mucho antes porque van a ser muchísimo más rápidos. Y el último punto que quiero destacar, y con esto ya termino esta parte, es el modelado, la imitación y la exposición. Es decir, está claro que los niños aprenden por observación. Aprenden por observación en su casa, las rutinas diarias, y aprenden por observación de los otros compañeros también el proceso mismo de aprendizaje, el proceso mismo de enseñanza por parte del profesor. El comportamiento que deben de tener, cómo deben de realizar las tareas, la limpieza, el orden de su pupitre o su lugar de trabajo. En este sentido, por ejemplo, la enseñanza online tiene un valor por encima de la enseñanza presencial en las escuelas. Y es que las escuelas, en su mayor parte, no todas, las clases están distribuidas en los pupitres en filas. Los niños no se ven, el único que ve a todo el mundo es el profesor que está delante, es el que tiene el lugar privilegiado, pero ellos no ven a sus compañeros. Es muy típica la actitud de un niño que a lo mejor ya acaba un trabajo y levanta la cabeza y mira y ve que los demás no han acabado y dice, ay madre, es que lo hice mal porque lo hice demasiado rápido. O al revés, es que los demás ya lo han hecho y yo no lo he terminado, algo estoy haciendo mal también porque a mí todavía me queda tarea. ¿Qué es lo que pasa aquí, no? Entonces, la enseñanza digital presencial, la enseñanza online presencial les permite ver a todos sus compañeros en la pantalla. Ver lo que están haciendo todos sus compañeros, ver cómo realizan las actividades, ver cómo se comportan. Y ese tipo de estructuras que podemos trasladar a nuestro aula presencial, pues organizando a lo mejor los pupitres en grupo, organizando los pupitres en U, aunque ahora debido a las restricciones del COVID tenemos que mantener las distancias de seguridad y no tenemos los espacios que quisiéramos siempre en las escuelas, pues es uno de los valores que ha puesto en alza la educación digital y que debe extrapolarse a la presencial claramente. Finalmente, ya para terminar, recordando cómo empezamos al principio, señalando que siempre el aprendizaje es una experiencia personal, un proceso individual, y que la educación online ha evidenciado y puesto al niño en el centro, pero sin duda maestros y familias han colaborado en el proceso. Si algo tenemos que llevar a la presencialidad es ese trabajo cooperativo donde padres y docentes tienen que mirar al niño y hacer su mejor esfuerzo por él. Estos canales de comunicación han de quedar abiertos y aunque al principio supuso una dificultad el gestionarlo, ahora que ya los hemos abierto y que ya en la mayoría de los casos sabemos utilizarlos, es una vía que debe de seguir abierta
porque realmente es muchísimo más sencillo. Es más sencillo atender una reunión desde nuestra casa como padres, una reunión trimestral, imaginaos, en el colegio de nuestro hijo, que tener que ir al colegio porque a lo mejor nuestro horario no nos lo permite, o en ese momento tenemos que dejar al niño con alguien, o bueno, pues es más complicado, ¿no? Los nuevos métodos deben implementarse, mezclarse con los clásicos, aprovechar las bondades de uno y otro modo de enseñanza-aprendizaje. No deben plantearse como antagónicos o alternativos, sino complementarios. Ambos tienen bondades que deben ser aprovechadas al máximo para optimizar la forma en que el alumno aprende. Yo no veo que haya una dicotomía entre clases presenciales y enseñanza online, sino que el proceso de aprendizaje es único y debe abordarse desde una perspectiva global de aprovechamiento. La enseñanza digital es una realidad ya que ha venido para quedarse y por tanto es absolutamente necesario que dotemos a niños y a familias de herramientas y recursos necesarios para que su implementación sea real. Me vais a permitir ahora un poco de alegato final, ya que somos una asociación de lucha social, no solamente por los niños de etnia gitana, sino todos aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. No podemos tener niños de primera y de segunda, según tengan o no acceso a Internet. No podemos desasistir o mantener desinformadas a familias por el mero hecho de que no sepan conectarse a una reunión o tutoría online. No podemos seguir siendo, como decía el otro día un compañero mío que le dije que le iba a mentar hoy, maestros globeros, es decir, que lleven y traigan las tareas a los alumnos en situaciones de confinamiento, porque esto es algo que pocos padres han visto, pero yo tengo muchos compañeros de los coles y mis compañeras de la Asociación Gitana han tenido que ir familia por familia, llevando las fichas impresas para que los niños hicieran algo de trabajo escolar y yendo a recogerlas, llevándolas de nuevo al colegio para que se pudieran corregir. Ha sido un trabajo ingente, tremendo y que pocas veces se ha visto, ¿no? No puede ser que los alumnos que queden confinados hoy en día, porque esto está ocurriendo ahora mismo en sus casas de manera preventiva, dejen de recibir clases por periodo de 7, 10 o 15 días según las autoridades sanitarias van cambiando la normativa. La educación es un derecho fundamental y los niños nuestro bien más preciado como sociedad. Cuidémoslos entre todos, avancemos de la mano, familias y docentes, exijamos a las administraciones la equidad en su trato. Porque, como he dicho al principio, esta es una situación nueva que nos ha afectado a todos, independientemente de dónde estemos viviendo, de la clase social o de la cultura a la que pertenezcamos. Y aunque no partamos del mismo punto, todos los niños, todos deben llegar a la misma meta. Desde la Asociación Gitana y siguiendo este espíritu, nos ponemos a disposición de los centros educativos de nuestra ciudad a través de nuestro programa de apoyo escolar financiado por el Fondo Social Europeo y les decimos desde aquí que estaríamos encantadas de aunar esfuerzos en la atención educativa a sus alumnos más vulnerables, a todos ellos. Muchas gracias finalmente a los participantes en esta semana de puertas abiertas del Hostel de Asociaciones y muy especialmente, obviamente, a los organizadores. Muchas gracias y que tengáis buen día.